Amén. ¿Y a su nombre? Oh, no estamos animados. ¿Y a su nombre? Amén. ¿Quién vive? Amén, amén. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Amén. Amén. Si trajiste tu Biblia, siéntate por favor al lado de aquel que no lo trajo, así para que todos podamos compartir. Amén. Y todos también podamos leer. Hoy vamos a leer varios versículos. Amén. Pero sí, que el Señor nos guíe también lo que hoy compartamos. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos también, amigos, siervos, amén, iglesia en este país y en todas las naciones, amén, que también en lo posterior van a ver este mensaje. Que el Señor te bendiga y esta palabra también sea de levantamiento, de edificación y de consolación y exhortación para todos nosotros. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer el verso 21, amén. Capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, versículo 21. El que lo tenga dice amén. Amén. Vamos a leerlo. En el nombre del Señor dice la palabra de Dios: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús oramos, Señor, y te agradecemos por habernos dado la oportunidad de alabarte, de bendecir tu nombre, Señor. Aún de, Señor, mi Dios, orar, Padre, por aquellos que están, Señor, en necesidad, en la salud, mi Dios amado, y aquellos que también reciben honra de parte tuya, Dios, los que tú has añadido un año más de vida, Señor. Nos gozamos y nos alegramos, Señor amado, con nuestros hermanos, Dios. Y tú también dices en tu palabra que tú te alegras, Señor amado, y alabas, dijiste al Padre, Señor, en la congregación, en medio de tus hermanos. Por eso, Señor, hay gozo, Dios amado, en este tiempo, Dios, aquí, para poder, Señor, bendecir tu nombre, Dios. Y hoy también, Señor, pedimos, Señor, con un temor reverente, Dios, que abras nuestro entendimiento, Dios. Que puedas tú, Señor, mi Dios, tu palabra, Señor, sembrarla en nuestro corazón, que sea recto, Dios, para que podamos dar fruto, Dios. Tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía. Cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor, el día de hoy, mi Dios, y que pueda llegar a cada corazón que tú has elegido ya, Dios, mi Dios, y has predestinado. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Amén. Que su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Entonces, dice ahí la palabra: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otra versión dice: están haciendo lo que Dios quiere. Y no es casualidad, y el Señor iba mostrando esta palabra, iba el Señor también mostrándome también en los libros de Primera y Segunda Samuel, que como tú ya sabes también se nos fue aconsejando que podamos nosotros también leer estos libros. ¿Cuántos han leído el libro de Primera y Segunda Samuel? Amén. ¿O alguna vez lo has leído? Y hoy solamente vamos a ir también reforzando, pero esto me llamaba mucho la atención. Dice que el que practica la verdad, es decir, el que las hace, el que las recibe y las hace. Acuérdate que el Señor Jesús dijo esto también en el Sermón del Monte: es aquel hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero aquí en el contexto está hablando de este pasaje muy hermoso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero a veces lo repetimos como un versículo nada más para poder quizá dar un evangelismo, o para decirle a nuestros hijos: mira cuánto te ha amado Dios, amén, que ha enviado a Jesucristo. Pero lo decimos por decir. Pero si entendiésemos el significado, y el Señor abre el entendimiento para que hoy entendamos esta palabra, amén, que envió Dios, dice, por amor, dice, a su Hijo, para que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, cuando ya somos de Dios, cuando el Señor escogió, dice ahí, el campo, había un terreno grande,
pero escogió ahí en el campo la perla, es decir, ese tesoro escondido, el cual somos tú y yo, es decir, la iglesia de Cristo es ese tesoro escondido, es la perla de gran precio, la cual el mercader dice que dejó todo, vendió todo por adquirir ese campo. Entonces entendemos que nosotros ya somos de Dios. Por eso que aquí dice que el que practica la verdad viene a la luz. El que es de Dios viene a Cristo. El que ha nacido de Dios, amén. El que ha nacido del Espíritu, amén, ha nacido de Dios y es hijo de Dios, para que sea manifiesto cuando viene a la luz y practica la verdad. Viene, dice, y se hace manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, que todo lo que hacemos, lo hacemos en el espíritu correcto y la motivación correcta. En otras palabras, que el Señor también abra nuestro entendimiento, que Dios en el Proverbios 4, si no me equivoco, dice: hijo mío, dame tu corazón. Lo que Dios quiere después de hacer esa obra de salvación en ti y en mi vida es que nosotros podamos darle a Dios toda nuestra voluntad. Porque al hablar de corazón se habla de toda la voluntad, que le demos todo lo que somos para Dios, es decir, que nada nos esté manteniendo cautivos, ni las circunstancias, ni los problemas, ni todo lo que pueda ocurrir, ni lo que va a pasar más al futuro, que nada nos robe nuestra atención. Todo el mundo quiere quitar y quiere robar nuestra atención, nuestra voluntad, nuestro corazón para desenfocarnos. Vemos publicidad y todo siempre lo hacen de una manera muy hábil o muy profesional para que nosotros compremos un X producto. El diablo de la misma manera también vende su charque, como quien dice, también para que tus pensamientos sean cautivos. Por eso dice Efesios capítulo 2 que nuestros pensamientos ya no seamos llevados por esos pensamientos, por esas obras que nosotros hacíamos antes. Yo quiero leerte esto, amén, no quiero parafrasear el pasaje, pero dice en Efesios 2, para que entendamos lo que vamos a ver hoy, amén. Dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros. Acuérdate que el Señor ya nos dio vida y nosotros practicamos la verdad. Cuando nosotros estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego dice ahí, no, pero Dios, que es rico, dice ahí, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto va como que acoplando a lo que dice Juan 3:16, amén, que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierde, sino tiene vida eterna. Y el Señor Jesús vino no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y con esta introducción quiero que vayamos al Antiguo Testamento para que podamos entender con qué corazón hacemos lo que hacemos. Porque dice ahí Juan 3:21 que todo aquel que practica la verdad, dice, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, yo ya estoy listo para partir, he hecho ya tantas cosas, estoy en un ministerio, hago esto, hago el otro, pero lo que en mi corazón era y oro y clamo es que en ningún momento ninguno de los que estamos acá, de los que también ven este mensaje, los que son hijos de Dios y aquellos que lo serán también por gracia del Señor, en ningún momento estemos delante del Señor y el Señor te diga, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hoy quiero que veamos a tres personajes. Amén. Los hijos de Sarbia. ¿Alguna vez has escuchado a los hijos de Sarbia? Era Joab, era Abisai y era Asael. Estos tres hijos de Sarbia eran hijos de su mamá, que se llamaba Sarbia, obviamente. Y Sarbia era la hermana de David. En otras palabras, estos tres eran parte de los valientes, de los 30 valientes de David. Y estos tres hicieron proezas, hicieron muchas cosas, pero no tenían el corazón ni el espíritu correcto por el cual David les dijo, ¿qué tengo con ustedes, hijos de Sarbia? Y ahí es donde vamos a entender. El tema de hoy, si has traído apuntes, es teniendo el corazón del rey. Amén.
No te olvides lo que hemos dicho en la introducción, que nosotros para Dios somos perla de gran precio, eres un tesoro, eres pueblo adquirido por Dios, amén, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces lo que ahora quiere el Señor es que tu voluntad sea prácticamente de Dios, es decir, que todo lo que hagas sea en Dios. Por eso nuevamente voy a repetir Juan 3:21, para que el que practica la verdad viene a la luz, viene a Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es que todo lo que hacemos, lo hacemos en el espíritu y en el corazón correcto, amén, según Dios, amén. Y para ello vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 16. No te olvides que el que predica está comprometido con el mensaje que anuncia. Y el que escucha, de la misma manera, estás comprometido con este mensaje que vamos a dar. Por eso que cada uno de que el que predica lo pone en práctica, amén, y es confrontado también por Dios para que podamos ir en pos de esa enseñanza. Segunda de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el verso 9. Solo quiero ir leyendo algunos versículos, viendo las características de estos tres personajes, para que después entendamos por qué David dice lo que dice aquí. 16, 9 y 10, ¿qué dice? Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, está hablando David: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, echa mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Qué hermoso, amén. David conocía el corazón de Dios, amén. Y dice Hechos capítulo 13 que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Vamos a ver a David como un tipo de Cristo, amén. Vamos a ver también como un tipo del Padre, amén. Pero aquí vamos a ver a Cristo mismo como rey. Y aquí un hijo de Sarbia era Abisai, este es el segundo hijo. Había en el contexto, Simei, si no me equivoco, era alguien que vino y empezó a maldecir a David. Empezó, dice ahí, desde la colina, a empezar a botar piedras en todo el camino. Y después empezaba a maldecirle, decirle que esto te pasa, tú eres sanguinario, por todo lo que había pasado también en el contexto con su hijo Absalón, todo lo que había pasado. Pero David en ningún momento dice: wow, esto es porque está pasando algo, hice algo malo. Claro que David era consciente de que él iba a pagar con 4 tantos todo lo que había pasado con el pecado, con Betsabé y matar a Urías Eteo. Entonces, aquí David está confiando en la soberanía de Dios. Y dice: no es correcto la forma como tú estás expresándote de aquel varón. Y un poco me adelanto, esta persona que maldijo a David en este entonces, más adelante vuelve ante el rey y le pide perdón, viene en arrepentimiento. Pero también otra vez uno de los hijos de Sarbia quiere matarlo. Para empezar, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita las características de qué proezas hicieron estos personajes, y quiero que en cada uno de ellos nos identifiquemos. Con cuánto esmero, esfuerzo, dedicación hacemos las cosas, que las hacemos para Dios, pero en algún momento el Señor también nos dice como David: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? En otras palabras, vamos a entender esta frase que significa, es decir, no estás actuando con el mismo corazón que yo, no estás actuando en el mismo espíritu que yo. Y quizá esto lo vamos a ir viendo más adelante como como un paralelismo de lo que pasó con los Boanerges. ¿Te acuerdas? Cuando el Señor Jesús está ahí, vino para salvar a los hombres, no para condenarlos, y vienen ahí esos hijos, esos Boanerges, y dicen: Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Como que más o menos entendiendo que fue la misma actitud que tuvo estos hijos de Sarbia, es decir, no te aceptaron, están maldiciéndote, no nos dejan entrar, merecen morir. Y qué fuerte lo que dijo aquí Abisai, ¿verdad? ¿Quién es este perro muerto? ¿Quién habla de esa manera? Es alguien que vive en la carne,
Por eso que te dije en un principio, lo que Dios quiere es que ya no vivamos conforme la vida pasada que nosotros vivíamos cuando vivíamos, dice ahí, satisfaciendo, obedeciendo a los deseos de la carne. Por eso dice ahí, éramos antes hijos de ira, lo mismo que los demás, pero que Dios dice que es rico con el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Y si nos dio vida, ahora en este tiempo estamos todavía cautivos de cómo vivimos a Dios. Podemos hacer proezas, podemos hacer milagros, podemos ser instrumentos hasta de Dios, hacer muchas cosas, pero llega un momento donde llegas a ser un instrumento de Satanás. Porque esto mismo lo vamos a ver que es la misma actitud que tuvo Pedro en aquel momento cuando no quería él pagar el precio, pagar la cruz. Y estaba diciendo el Señor Jesús, es decir, tú eres muy valioso, tú eres tan importante, ¿cómo vas a ir y morir en una cruz? Apártate de mí, Satanás, porque tú pones, dice ahí, las cosas en las cosas de los hombres y no en las, es decir, no en el cielo, sino en las cosas de la tierra. Entonces, ahí vamos a ir viéndolo, ¿ok? Entonces, dijimos que los hijos de Sarbia, amén, eran en otras palabras los sobrinos de David, eran hijos de la hermana de David, ¿ok? Y esto, para que lo anotes, está en Primera Crónicas 2:16, que pertenecían estos tres al ejército de Israel y eran considerados valientes de David. Quiero que veamos al primero y nos identifiquemos para que entendamos que todo lo que hacemos, lo hacemos en Dios, es decir, conforme al corazón de Dios. Tenemos el Espíritu de Cristo, es decir, tenemos el corazón del Rey, o lo hacemos, todo lo que hacemos, solamente por hacer. Por eso que mi oración por cada uno de los que el Señor nos ha dado la oportunidad de cuidar esta manada pequeña, amén, es de que nadie de acá pueda tener, es decir, ese momento allá en el cielo donde el Señor te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, sino que cada uno de nosotros podamos escuchar esas palabras del Señor: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por eso que es la importancia de cada uno de estos mensajes, hermanos. No es un mensaje al azar, no es un mensaje más. Si somos entendidos, y creo que todos tenemos el Espíritu de Cristo, vamos a asimilar y vamos a poner en práctica esta enseñanza. Amén. Ok, entonces, primero, el primer hijo de Sarbia era Joab. Y es interesante que su nombre significa engendrado de Jehová. Era alguien engendrado de Jehová. Pongámoslo así para nosotros. Alguien que es hijo de Dios. Pongámoslo así, ¿ok? Y vemos, y vamos a ver aquí algunos incidentes que pasaron con estos personajes. Vamos a Primera de Crónicas 11, 4, 6. Yo me voy a adelantar y voy a ir leyendo rápidamente varios pasajes, solamente para identificar quiénes eran y para que nosotros nos identifiquemos con ellos y luego entremos a la aplicación de la enseñanza y qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Primera de Crónicas 11, 4 al 6 dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Notamos aquí que Joab fue el primero en conquistar esta ciudad, y por ese mérito militar y por ese mérito, esa valentía, llegó a ser el general del ejército de David. El general del ejército de su tío, ¿ok? ¿Y qué hizo Joab? Vamos a 2 Samuel 12:26. Hizo muchas hazañas, varios de estos tres hijos, pero me voy a detener en algunos. 2 Samuel 12:26. 2 Samuel 12:26. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea hallada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá.
y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. ¿Qué notamos aquí? Vemos en Joab una lealtad, y puede subrayar esa palabra. Podemos nosotros también ser leales a nuestro Dios. ¿Qué observamos acá? Que Joab quiso hacer rey a su rey, es decir, a David, amén, en este momento, en esta ciudad de Rabá. Y Rabá, su nombre significa grande o grandeza, es decir, que Joab lo que quería era que David tome dominio sobre todo. Por eso el Joab mismo dice: yo no quiero que la ciudad lleve mi nombre, sino lleve el nombre de mi rey. Es decir, que toda la gloria sea para Dios, que toda la gloria sea para mi rey. Vemos una buena característica que todos podemos tener. Hasta nosotros decimos que todo sea para la gloria de Dios. Pero notemos si tenemos el corazón que de verdad tenían o no tenían, en este caso los hijos de Sarbia, con el rey, es decir, no tenían el corazón del rey, no tenían el corazón ni el mismo espíritu de David. ¿Ok? Vamos a 2 Samuel también 14, 1 al 3. Dice: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Saltémonos al verso 18 y 19. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas. Y la mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Aquí hay algo que destacar, que primero vemos que David estaba muy deprimido por la ausencia de su hijo, es decir, de Amnón. Primero, que Absalón había matado a Amnón porque Amnón, su hermano, su medio hermano, había violado a Tamar. Es decir, y por esto también David estaba muy triste por todo lo que estaba pagando por las consecuencias del pecado. Dios lo había perdonado, pero el Señor le dijo que iba a pagar también de esta manera. Y David en varios de estos pasajes vamos a ver que estaba muy triste. No triste por la situación que pasaba, sino triste por los mismos hijos. Uno que había matado a su medio hermano, el otro que había abusado de su propia hermana. Y tú conoces también esos episodios, ¿ok? Entonces vemos, y esto está en 2 Samuel 13, 22 al 28, si lo puedes anotar igual, todo lo que pasó también con los hermanos de Absalón, hijos de David. Entonces vemos que Joab, este hijo de Sarbia, se estaba preocupando por el rey porque no comía, no dormía, es decir, y quiso de alguna manera consolarlo. Y de alguna manera quiere contratar una mujer para que pueda también darle algunas ciertas palabras para, en cierta manera, de buena forma, que David el rey haga traer nuevamente a Absalón, ¿ok? Es decir, vemos a alguien que se compadecía por el rey. Vemos en la primera característica es alguien leal, que solamente le quiere dar la gloria al rey, quiere que su nombre sea visto y no él. Luego vemos que aquí es alguien que se compadece, sentía lo que sentía su rey. Nosotros igual, de la misma manera, sentimos lo que siente Dios. Sentimos que el Señor también tiene misericordia de aquella persona que todavía no lo conoce y sentimos compasión por ello. Entonces notemos aquí que cada característica nos identifica también a nosotros. Pero ¿por qué el rey David le dijo a Abisai y a los hijos de Sarbia: ¿qué tengo con ustedes? Me son enemigos,
Vamos a ver que otra segunda frase repite también ese mismo texto, el rey David, acerca de los hijos de Sarvia. Entonces era alguien que se compadecía también Joab. Ahora bien, ¿qué dice 2 Samuel 24? 1 al 4. 2 Samuel 24, 1 al 4. Otra característica de Joab. Y creo que aquí lo notas muy bien, o sabes bien este pasaje. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él. Mira, Joab era el general. Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Aquí vamos a notar algo en este pasaje, que lo que está haciendo Joab es intervenir, intervenir en la decisión que está tomando David, incitado, dice ahí también, por Jehová, que en otro pasaje también dice por un espíritu malo. Es decir, de alguna manera también David entendió que esto no era de Dios. Y Joab está como que impidiendo: no hagas tal mal. Porque alguien que censaba al pueblo de Dios solamente tenía que ser ordenado por Dios, porque Dios era el que contaba a toda la gente del pueblo, de su pueblo. Nadie tenía que hacer un censo si Dios no lo había permitido. Por eso que notemos aquí que Joab mismo dice: añada Dios 100 veces más, tanto como son. Es decir, pero lo que vas a hacer va a traer consecuencias. Entonces notemos que Joab era alguien que también se preocupaba, que hay situaciones donde vas a caer en consecuencias. Como todos nosotros aconsejamos y decimos: no hagas, si haces esto vas a pagar consecuencias. Alguien que se preocupa por los demás. Y aquí vemos que se estaba preocupando por David, y sabemos que después David comete todo esto y grande es la mortandad, ¿verdad? Creo que 70,000 u 80,000 mueren por causa de todo esto. Pero vemos aquí que Joab estaba advirtiendo, estaba compadeciéndose, ya lo vimos, y ahora aquí estaba preocupándose que no haga David ese censo, porque iba a traer problemas. Es decir, alguien que estaba preocupado por los asuntos del reino. Vemos Joab, alguien que era leal, que le quería dar toda la gloria a Dios, que tu nombre sea visto, David, y no el mío. Pon tu nombre en esa tierra de Rabá. Vemos a alguien que se compadecía, es decir, por la tristeza que tenía su rey. Vemos a alguien aquí que estaba preocupado por los asuntos del reino. Entonces vemos características que todos nosotros tenemos en los asuntos de Dios. Leales a Dios, decimos que toda la gloria sea para el Señor. Nos compadecemos de aquel que Dios también se compadece. Nos preocupamos por las cosas del reino, las cosas de la iglesia, las cosas que tienen que ver con sus asuntos, con el reino de Dios. Pero ¿por qué David todavía le dice: ¿qué tengo con ustedes, hijos de Sarvia? Es decir, no solamente eran hacer obras, no solamente era obrar, sino tener el corazón mismo del rey, tener el mismo espíritu correcto del rey. Y vamos a anotar aquí también, ¿ok? Veamos también 2 Samuel 10, 9 al 12. 2 Samuel 10, 9 al 12. Esto nos va a ayudar a entender, hermanos, que muchas cosas las hacemos en la carne, pero no todavía la estamos haciendo en el espíritu. 2 Samuel 10, 9. Dice la palabra: viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente a la retaguardia, entresacó a todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego al resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amán pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Qué notamos acá? Una estrategia. Es decir, sentían carga por la causa de Israel, es decir, peleaban las batallas, peleaban sus guerras, se esforzaban y eran celosos de las ciudades de su rey.
como todos nosotros, peleamos, somos celosos también de las cosas de Dios, hacemos muchas cosas, pero aquí vemos que Joab, y aquí ya vamos a ver viendo ahí Abisai, eran siervos leales, esforzados, que ponían su vida por su rey, temían a su rey, temían a Dios, pero no entendemos por qué David les decía: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? A ver, notemos ahí lo que dice 2 Samuel 26:10. 2 Samuel 16:10 es mejor dicho, que lo hemos leído, ¿no ve? Cuando dice: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Después de lo que Simei también estaba maldiciendo al rey David, ¿no? ¿Qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si a él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Vemos que no tenían el corazón, y ahorita vamos a ver el corazón del rey. Entonces, conozcamos al segundo. Ya hemos visto a Joab, ¿sí? Espero que hayas anotado, no veo libretas, pero a ver, yo creo que tienes una memoria muy fuertemente, grabas los mensajes, amén. Vamos conociendo a Abisai. Abisai, su nombre significa generoso. ¿Qué significaba Joab? Engendrado por Dios, ¿no? Ya te has olvidado. Abisai significa generoso. Alguien que tiene características de un hijo de Dios, ¿ok? Era un hombre valiente igual era esforzado, junto con sus hermanos, contribuían igual grandemente al reino de David. Y notemos aquí esta característica o lo que pasó con él. 1 Samuel 26, 5 al 6. Dice la palabra: y se supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y yo la enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y sigue ahí la lectura. Este pasaje es muy controversial y me fascina mucho, en el sentido de que el Señor nos manda a respetar las autoridades, aunque sean desgraciados. Saúl era un desgraciado, pero David le dice: yo no puedo ir en contra del ungido de Jehová. Cuando llegue su hora, Dios lo dirá. Por eso los salmos dicen que Dios quita reyes y pone reyes. Y Dios nos manda que oremos por las autoridades, y los que están en eminencia, aunque hagan lo que hagan, Dios te pide que ores por las autoridades. No para que murmures ni para que las calumnies. Amén. Como un paréntesis nada más, porque también acarreamos condenación cuando hacemos lo que no debemos hacer. Abisai vemos aquí, ¿quién era? Era alguien valiente que quería arriesgar su vida. Es decir, alguien que con carácter le dice: no, yo quiero enclavar esa lanza en su cabeza y le daré un golpe, no le daré dos, como diciendo: yo soy valiente y de una morirá Saúl, ¿ok? Pero notemos aquí que tenía un carácter arriesgado, ¿no? Y en este pasaje vemos esta actitud, que había pensado que el momento de su rey había llegado, por eso que no dudó en acompañar a David. Pero ahí David le dice: no, esto no tiene que ser así. Estaban entrando a la boca del lobo, en otras palabras, tanto Abisai como David. Pero David le dice: no lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? No quiso hacer esto David. Y esto nos muestra que David es un tipo de Cristo, porque
Jesús mismo mostró en esta tierra que amaba a sus enemigos. Ahí vemos, hay una característica que ya debes ir anotando, que podemos hacer muchas proezas, podemos hacer muchas obras, pero seguimos enemistados con nuestro enemigo. No deberíamos tener enemigos. Dios dice que ames a tus enemigos, que les des un vaso de agua para que ascuas de fuego amontonen su cabeza, se avergüencen. Pero aquí notamos esa característica en nosotros, que Abisai, como vamos a ver más adelante, era alguien que quería matar a Simei, aquel que maldijo a David. Aquí quería matar a Saúl, pero David amaba a sus enemigos. Es un tipo de Cristo, porque así el Señor nos ha enseñado también. Entonces vemos que quería sacrificar su vida por su rey, ¿ok? Y notamos que su nombre era generoso. Notamos que Joab es engendrado por Dios, pero ambos no actuaban de la manera como eran. Por eso que quiero que vayas entendiendo, nosotros ya somos llamados hijos de Dios, hemos nacido de Dios, somos nacido del Espíritu de Dios, vamos a la luz, pero nuestras obras tienen que manifestarse que son hechas en Dios. Pero si actuamos en la carne, no estamos mostrando que todo lo que hacemos es con el corazón del Rey, con el corazón correcto y el espíritu correcto. ¿Qué dice 2 Samuel 21? Sigamos con Abisai, 2 Samuel 21, 15. 2 Samuel 21, 15. Dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David a sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó y estaba mayorcito. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara, dice ahí, de Israel. ¿Qué notamos aquí? Esta gente realmente sabían cuidar la cabeza, sabían defender el reino. Ahí vemos que cuando Abisai notó que el rey estaba ya cansado y estaba perdiendo la batalla y ese gigante ya lo iba a matar, pues ahí salió en su defensa. Es decir, alguien aguerrido, alguien valiente, alguien esforzado. Por eso que él era, Abisai, uno de los 30 de los valientes de David, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, que tuvo un gran renombre. Por ejemplo, si vamos ahí, acompáñame al capítulo 23, verso 18, dice la palabra: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. ¡Wow! Era el principal de los 30, dice, valientes de David. ¿Ok? Entonces, quiero que me refresques la memoria, porque yo me olvido también, ¿sí?, de todas las características que hemos visto ahorita de Joab, de Abisai. Ahora veamos a Asael. Asael, su nombre significa Dios ha hecho. Amén. Dios ha hecho. Y con estos nombres en el Espíritu podemos ver que Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha hecho hijos de Dios, somos engendrados por Dios, por naturaleza en la simiente de Cristo, es decir, en la nueva naturaleza del hombre nuevo, somos generosos. Y también dice ahí, como dice Asael su nombre, Dios ha hecho, Dios ha establecido que seamos sus hijos. Pero ¿cómo actuaban ellos? Este tercer hijo de Sarbia también era uno de los 30 valientes del ejército de Israel, que por él estaban al mando de 24,000 hombres. Eso para que lo notes, 2 Samuel 23, 24, 1 Crónicas 11, 26. Pero aquí describe a Asael la escritura como un hombre veloz y aguerrido en las batallas, es decir, igual que sus hermanos, es decir, era valiente como sus 2 otros hermanos, eran los 3 hermanos en otras palabras. Pero notamos aquí un desenlace muy triste en esta vida de Asael. 2 Samuel 2, 17 al 23. 2 Samuel 2, 17. Y vayamos comprendiendo ya para entrar a la aplicación de la enseñanza. 2 Samuel 17 dice: la batalla fue muy reñida aquel día. Te animo a que leas el contexto, amén. Qué hermoso sería, ¿no?, como en los tiempos de Esdras, 8 horas estar aquí en la palabra, ¿no? Pero no sé si aguantarías. Así que te animo a que leas por eso en tu casa, amén. 2 Samuel, dijimos 2, 17, ¿verdad?
Y la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, es decir, era veloz, como una gacela del campo. Y siguió a Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo herirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael habían caído y estaba muerto, se detenían. Luego vamos a ver ahí cuál es la actitud que tiene su hermano Joab, que no actuó, y me adelanto, no actuó conforme al corazón del rey David, sino actuó en venganza. Quiso tomar venganza de lo que hizo Abner contra su hermano Abisai. Y ahí lo dejamos para que no me adelante a la aplicación, ¿ok? Entonces, vemos acá que era un soldado valioso, ¿sí? Este Asael, aún dice la palabra que también más adelante que dijeron: ¿quiénes nos faltan? Falta Asael. Entonces dijeron: wow, era alguien muy importante para David y para todo Israel también, ¿ok? Entonces, aquí notamos que había muchas proezas que hicieron los hijos de Sarvia, la hermana de David, es decir, los sobrinos de David, eran valientes, hicieron quedar bien el nombre de su rey, hagamos así, pongámoslo así, el nombre de Dios. Valientes, leales, esforzados, valientes, aguerridos, veloces, preocupados por las cosas del reino de Dios, preocupados por todos los asuntos. Pero seguimos sin descifrar por qué David les dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Ahora bien, analicemos esa expresión. Quiero que vayas a ese pasaje de 2 Samuel 16:10 y ahí vamos a detenernos un poco. Yo me voy a ir viendo otras porciones, pero para que entendamos, ¿por qué le dice: ¿qué tengo yo con vosotros? Esa palabra, por ejemplo, es una preposición. Con significa estarle del lado de. Es decir, en otras palabras, David quiso decir: ¿qué relación tengo yo con ustedes? ¿Qué armonía? ¿En qué me parezco yo a ustedes? ¿Qué armonía? ¿En qué me parezco, sí, de ustedes, ustedes de mí? Es decir, esa es la expresión que está hablando a David para con los hijos de Sarvia. Si me acompañas, dejas un pasador ahí y me acompañas al libro de Juan capítulo 2 verso 4, es la misma expresión o parecida a la que Jesús le dice a María su madre. A ver, vamos a Juan 2:4. Juan 2:4. Dice la palabra: Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es decir, esa expresión es la misma. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es decir, María tenía el corazón de Jesús, ¿sí? Porque prácticamente estaba con él, pero en esta ocasión estaba ignorando el plan de Dios. No estaba poniendo su enfoque a qué vino Cristo, y en ese sentido de las bodas de Caná está hablando, ¿verdad? Que el Señor Jesús mismo vino a mostrar a todo Israel que Él venía a servir el mejor vino. Que el vino que había sido servido, es decir, la ley que había sido dada por Dios, ellos lo habían torcido. Y por mandamientos de hombres habían quitado la pureza de ese vino. Y Cristo vino para mostrar y enseñar correctamente, amén, la escritura, que todo apuntaba a Él. Y María no estaba poniendo atención a ese plan de Dios. Por eso que ahí Jesús expresa con esta palabra: ¿qué tienes conmigo? Es decir, ¿no? Ahí le dice, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Que es la misma y parecida expresión que le dijo David a los hijos de Sarvia. ¿Qué tengo yo con ustedes? ¿Qué armonía? Es decir, no están en esa misma sintonía, no están en ese mismo espíritu, no están teniendo mi mismo corazón. Y como dice esa alabanza, necesitamos que Dios nos dé un nuevo corazón para alabarlo. Amén. Entonces ahí María no estaba entendiendo el plan de Dios
Y Jesús, en otras palabras, estaba diciendo, tú no estás sintonizada conmigo. Es decir, no comprendes que todavía no ha llegado mi tiempo para mostrarme delante de los demás, ¿ok? Igual hay algo semejante que ocurre si vemos a 2 Corintios, vemos 2 Corintios 6:14, es la misma expresión, 2 Corintios 6:14. Ya estamos aplicando y entendiendo el mensaje, por favor. Yo pido al Señor que nos abra el entendimiento a todos. 2 Corintios 6:14. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, notemos aquí, qué relación, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hasta ahí vamos a dejarlo. Notemos que es la misma expresión. ¿Qué armonía tiene lo uno con lo otro? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué armonía tiene el que cree en el Señor con el que no lo cree? Es decir, no se unan en yugo desigual. ¿Qué armonía tienen? No están en la misma sintonía, no están en el mismo espíritu, no tienen el mismo corazón de Dios. En otras palabras, está diciendo aquí Pablo a los Corintios. Y hay un pasaje muy hermoso que el Señor ponía en mi corazón, está en Jeremías 23:28. Jeremías 23:28. Obviamente aquí habla de los falsos maestros que había en ese entonces, como siempre lo ha habido y lo habrá. Y aquí esta expresión es fuerte. ¿Qué dice? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué relación hay entre la paja, que está simbolizando ahí Dios, la paja, aquellos mensajes falsos, aquella palabra falsa, profecías falsas, con el trigo, es decir, con aquel grano, con lo que edifica, con lo que alimenta? ¿Qué relación? Por eso, en ese entonces, no voy a entrar en el contexto, es otro tema aparte, pero en ese entonces se profetizaban sueños, se profetizaba la palabra de Dios por medio también de sueños. Pero el que tiene sueño dice, cuente el sueño. Pero dice, y el que cuente mi palabra verdadera, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y es algo que aquí nos tiene que también sacudir. ¿Qué relación tiene en lo que tú quieres escuchar? Como dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días se amontonarán muchos, tendrán escozor de oído para escuchar lo que quieren oír, y etcétera. ¿Y qué relación tiene esa paja, esos mensajes que tú escuchas de motivación o de tanta prosperidad y de tantas cosas? ¿Qué relación tiene esa paja con el trigo verdadero, con la palabra de Dios? Es decir, ¿qué armonía? No tiene ninguna armonía. Por eso notemos, David dijo, ¿qué armonía tienen lo que ustedes hacen con el espíritu, el corazón correcto? ¿De qué sirve que ustedes hagan tantas proezas? Me adelanto y aplicando. ¿De qué sirve que ustedes sean celosos de las cosas de Dios? Que sean ustedes aguerridos, esforzados, que se esfuerzan, que se compadecen, que defienden los asuntos de Dios, trabajan en la obra de Dios, pero no tienen mi corazón. Es decir, siguen enemistados con sus enemigos, siguen en venganza, siguen en celos, siguen en contiendas. ¿Qué relación tiene el creyente con el incrédulo? No tiene armonía, no tiene relación. ¿Por qué te vas a unir en yugo desigual? Ahí hay un consejo sabio, que esto no se puede abundar mucho, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la paja con el trigo? ¿Qué relación tiene aquellos mensajes que solamente tú quieres escuchar, que son paja, que no tienen sombra? Como aquella zarza de Jueces 9, no te dan sombra nada, aquellos mensajes que no tienen solidez, no tienen fundamento en Cristo, no tienen relación con aquellos mensajes que te edifican y que te exhortan y te animan para que vivas teniendo el corazón del Rey, el corazón de Dios, vivir en el Espíritu. ¿Y cómo tengo el corazón del Rey? Está la respuesta, Gálatas 5:22 en adelante, vivir en el Espíritu. Actuar con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los hijos de Sarbia podían hacer muchas cosas,
pero no actuaban con el fruto del Espíritu, no actuaban con el corazón correcto del rey. Y es lo que el Señor nos está exhortando el día de hoy. Por eso que una y otra vez podemos enfatizar al viejo hombre y el hombre nuevo. Porque hoy en día, hermanos, hay tantas cosas que nos van a atraer y van a quitar de nosotros de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda de Corintios 11 claramente dijo Pablo, como un padre espiritual decía, yo les he desposado, ¿sí?, como una virgen pura a Cristo. Y debemos notar, hermanos, esto. Amén. No debemos nosotros corrompernos y ser una ramera como lo fue Babilonia, ¿sí?, o como lo fue Israel en ese tiempo, de ir en pos de varios amantes, sino de ser virgen pura para Cristo, que nada me lleve cautivo de mi sincera fidelidad al Señor. Puedo hacer tantas cosas, puedo yo estar en la iglesia, puedo alabar al Señor con instrumentos, con salterios y arpas, címbalos resonantes y todo eso, pero si no hago con la motivación correcta, con el corazón correcto, ¿qué tiene que ver? Es decir, ¿qué tengo yo con ustedes? ¿Hijos de Sarbia? Es lo que está diciendo David y lo que también el Señor nos está preguntando el día de hoy. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo ya? ¿Un poco? Amén. Sigamos. Ok. Entonces ahí, ¿qué relación tiene ahí Jeremías? Dice, ¿no? La paja con el trigo. Entonces, vemos que Joab, Abisai y Asael eran parientes del rey, le servían al rey, conquistaron reinos para el rey, eran leales al rey, celaban al rey, protegían las cosas del rey, pero no tenían el corazón ni el espíritu del rey. Podemos hacer tantas cosas y no tener el corazón de Dios. Ellos tenían sus propias agendas, sus propias aspiraciones en el reino, actuaban de la manera como ellos querían, hicieron muchas aportaciones al reino de Dios, pero no tenían el corazón del reino de Dios, no tenían el corazón del rey. ¿Y qué es lo que una y otra vez estamos enfatizando en estos tiempos, hermanos? El estudiar las bienaventuranzas. Porque debemos nosotros ser movidos nuevamente. Somos hijos de Dios, así como era el nombre de Abisai, generoso. Soy manso, pero no actuamos de esa manera como deberíamos actuar. Estamos estudiando las 9 bienaventuranzas en este tiempo, las parábolas de Jesús, y todo eso es ¿para qué? Para que el Señor lo que quiere es llevarnos a un momento donde que todo lo que hagamos lo estemos haciendo en Dios y para Dios. Porque el que viene a la luz, el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Para que todo lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo con el corazón correcto, la motivación correcta, no solamente por cumplir. Humildad, mansedumbre. Amén. Hemos visto ya creo que tres bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Me corrigen? ¿Y cuál es la otra? Hemos visto 3. Bueno, Mateo 5, ya hemos visto 3. Este miércoles vamos a ver, les adelanto, como dice Manuel, un anuncio publicitario. Amén. La 4ª bienaventuranza. Amén. Pero todo esto nos está llevando ¿a qué? A que podamos dejar de ser cautivos por todo lo que la carne quiere hacer y pues no enfocarnos a qué es tener el corazón correcto de Dios. Por eso uno puede hacer grandes proezas, pero no hacer nada que tenga que ver con Dios. Podemos ser esforzados, amén, pero nuestra vida no está demostrando que amamos a Dios y a las personas. Mostramos como los Boanerges. Ay, Señor, si no me reciben, les bloqueo el WhatsApp, ¿no ve? Si no me han aconsejado tan feo, no, ahora ya no voy a la iglesia. Es decir, actuamos carnalmente, actuamos según la carne. Podemos haber hecho tantas cosas en estos años y en el último momento nos estamos apartando y estamos terminando en la carne. ¿Qué es lo que le dijo Pablo? Empezaron en el espíritu y ahora están terminando en la carne. Esto no tiene que ser así. Empezamos bien, hay que terminar bien. Amén. Empezamos bien, hay que seguir continuando. No te hablo de hacer actividades, no, sino de hacerlo con el corazón correcto. Que haya amor en mi vida y actúe conforme al fruto del Espíritu. Y por eso, ¿por qué te digo esto? Porque vamos a ver ahorita cómo pasó cayeron en un desenlace, se puede decir, Joab, Abisai y también Asael, que no tuvieron el corazón del rey, no tenían el corazón del rey. Hicieron tantas cosas, pero no tenían su corazón.
Amén. Ya vamos terminando. Entonces, si nosotros como iglesia, hermanos, somos igual, conforme al corazón de Dios, esto lo dice en Hechos 13:22. A ver, acompáñame. Hechos 13:22. Dice la palabra. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Cuando leímos Juan 3:21, dice que las obras, dice, será manifiesto que todo lo que hace, que practica la verdad y viene a la luz, está en Cristo. En otras palabras, todas sus obras son hechas en Dios. Y en otra versión dijimos que dice que hará todo lo que Dios quiere. Por eso que aquí es como que esto nos habla de nosotros como iglesia también. Si David fue un varón conforme al corazón de Dios, que hizo todo lo que Dios hizo que haga David, de la misma manera también nos muestra la palabra que nosotros somos aquella iglesia conforme al corazón de Dios que debe hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, con el corazón correcto, con el espíritu correcto, con la motivación correcta. Entonces, estos hombres de Sarbia arriesgaron tantas veces sus vidas por el reino de Dios, pero no había en ellos el carácter del rey. Pongámoslo así, no tenían el carácter de Cristo, no andaban conforme a Cristo. Por eso que ahí David de alguna manera les dijo: ¿qué tengo con ustedes, hijos de Sarbia? Y si vamos, por ejemplo, a te animo a que leas 2 Samuel 2, 8, 9, ahí vamos a ver también cómo Joab mata a Abner también por venganza, no porque peleaba las guerras del rey, sino por venganza de lo que había hecho con su hermano. ¿Okay? Está en 2 Samuel, lo puedes leer también todo el capítulo 3, también está aquí todo esto. ¿Okay? Entonces, yo quiero avanzar. En 2 Samuel 3, 26 al 27, eso sí lo voy a leer, 2 Samuel 3, 26 y 27, dice: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Hizo lo mismo que hizo Abner con su hermano. ¿Se acuerdan? Porque en la misma costilla le atravesó la lanza Abner a Asael, mejor dicho, y le pasó por la espalda. Lo mismo hizo ahora Joab. ¿Fue por pelear las batallas de David? No. David amaba en cierta manera a Abner. Más adelante lo van a notar, que David llora por la muerte de Abner. Pero vemos aquí que Joab estaba actuando en venganza. Aquí hay una enseñanza, hermanos. Hacemos lo que debemos hacer en el reino de Dios. Somos celosos en las cosas de Dios. Hacemos lo que debemos hacer. Somos esforzados y valientes. Pero todavía pensamos que como el rey no me está viendo y sabemos que Dios todo lo ve, sigo yo actuando en venganza contra mis hermanos. Es decir, pagando mal por mal y no venciendo el mal con el bien, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros seguimos actuando de una manera que no es correcta. Por eso que David le dijo: ¿qué armonía tengo yo con ustedes? Ustedes no tienen mi corazón. En 2 Samuel 3:31 puedes leer ahí cómo David lloró la muerte de Abner. Es decir, que la expresión que hace David para con Joab está en el verso 38, si no me equivoco. 2 Samuel 3:38. Dice: también dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, ¿qué dice? Son muy duros para mí. Oye, entonces, ¿de qué sirve que hayan hecho tanto los hijos de Sarbia? Si al final de sus días están siendo catalogados como alguien duro para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Y más adelante vemos, te animo a que estudies cómo murió Joab. Es triste. General del ejército de su tío. Pero es algo que debemos tomar muy en cuenta. Nosotros no debemos comprometernos con nada ni con nadie. Cuando Natán
era también amigo del rey David, y sus hijos de Natán también estaban en la corte del rey, pero nada le comprometía a que Natán diga las verdades contra el rey David. Le dijo, ¿verdad? Tú has sido ese que mató y que robó esa corderita. Es decir, nosotros igual de la misma manera, como padres con hijos, hijos con los padres, no nos comprometamos, no comprometas la verdad de Dios solamente por un sentimiento familiar, sino que las cosas debemos decirlas como tal. Amén. La palabra de Dios tiene que ser dada como tal. Por eso que, como un paréntesis, no hay que comprometernos ni con la política. Eso te animo. Igual tienes que tomar muy en cuenta, no te comprometas con la política, ¿sí? Porque estás prostituyendo los principios, las verdades de Dios. Bueno, como paréntesis. Ok, entonces, esa expresión de David que le dice, los hijos de Sarvia son muy duros. Esa palabra duro en la Biblia se traduce brusco, cruel, insensible, terco, obstinado. ¿Qué notamos acá? Alguien que actuaba en la carne, alguien que no actuaba conforme al corazón de Dios, mostrando el fruto, actuando en el fruto del Espíritu de Dios. Entonces esa palabra obstinado, esa palabra duro, es alguien dañino, es decir, desfavorable. En otras palabras, ustedes, hijos de Sarvia, son como una mala noticia para mí. En otras palabras, aquí los hijos de Sarvia no tenían el sentir de David, no tenían el corazón de su rey. Y bueno, ahí ya dijimos, ¿no?, que Joab mató por venganza ahí a Abner, no porque peleaba las guerras de Dios. Hay varios versículos. Entonces, notemos aquí, David era amigo de sus enemigos, porque es un tipo de Cristo. Eso está en Mateo 5:44. ¿Qué dice? Mateo 5:44. Ya culminando, Mateo 5:44. Amén, dice la palabra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí hay una enseñanza por todo lo que está sucediendo quizá en esta nación y en otras naciones. Bendecir a los que te maldicen. ¿Te es sencillo bendecir y orar por aquellos que hacen el mal o están haciendo el mal en este tiempo en el país? Haced bien a los que os aborrecen. Es decir, ahí mismo, en tu casa, en tu familia. Muchas veces hay pleitos, contiendas en la misma casa. Amas, bendices a aquel que te mira chueco. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces notemos, no tenían los hijos de Sarvia el corazón del rey. Podemos hacer tantas cosas y en el último momento estamos calumniando, estamos hablando mal de los demás. ¿Qué dice Lucas 23? Lucas 23:34. Dice la palabra. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Cosas que nos olvidamos, hermano, de cómo hizo el Señor y cómo actuó. Y nos olvidamos y nosotros no actuamos de la misma manera. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la misma actitud que tomó David cuando le dijo a Abisai, es decir, ¿por qué actúas de esa manera? ¿Quién sabe que solo Dios le dijo a esa persona que te maldiga? Yo confío solamente en la soberanía de Dios. Por eso que es la misma actitud, vemos aquí. Jesús mismo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que están diciendo, no saben lo que dicen. ¿Ok? Pero no era ese el sentir de Joab. Ellos eran muy duros. Es decir, quizá puede haber muchas secuelas que haya traído tal vez la familia en ellos, porque cuando estaba averiguando el significado de Sarvia, la hermana de David, significa tristeza. Entonces, muchas veces puede haber, hermanos, que en la familia hay como ciertas maldiciones que son generacionales para los hijos y actúan de la misma manera. Pero eso no tiene que ser pretexto, porque cuando dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no es un pretexto de decir, oh, hemos crecido en un ambiente de tristeza, en un ambiente de dolor, en esto, y entonces los hijos empiezan a actuar con un dolor, porque eso puedo ver yo en el espíritu.
por el significado de Sarbia, que actuaban de la misma manera. Pero si ellos ya habían sido elegidos por David, pongámoslo así, elegidos por Dios, ya eres una nueva criatura, esas cosas de atrás ya han pasado. Tú ya no tienes que actuar en la carne si eres sanguíneo, si eres colérico, si eres flemático o tantas cosas, ¿verdad? Eso ya no hay, ya no existe. Por eso que a veces la psicología, no estoy en contra de la psicología, pero a veces la psicología, cuando tú más le das prioridad a un psicólogo que a la palabra de Dios, lo que el psicólogo va a hacer es engrandecer tu ego y tu orgullo. Y te va a decir, no, tú tienes un carácter y un temperamento sanguíneo, colérico. Te tienen que entender. Eso es lo que hace la psicología. Pero lo que dice la palabra de Dios, tienes que decir, tienes que morir a tu viejo hombre. No tienes que ser así. ¿Se entiende, verdad? No tienes que ser así. Eso no tiene nada que ver. Y si hay psicólogos aquí, sigan con la profesión, no hay problema. Amén. Pero igual, enfócate en la palabra de Dios. Ok. Entonces vemos que ahí puede haber que hayan tenido muchos logros estos hombres, contribuir en el reino de David, es decir, pero no sentían lo mismo que el rey, no tenían en la misma mente, no tenían el mismo corazón. Por eso que ahí dice la palabra, ¿no? En Juan 3:21 que lo hemos leído, ¿no? Que el que viene a la luz se hace manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, no es hacer obras para Dios, sino andar en sus caminos. Si yo tengo que andar en el camino del amor, tengo que andar en ese camino. Tengo que andar en el camino de la misericordia, de la mansedumbre y en el fruto del Espíritu. Tengo que andar en pos de eso. ¿De qué sirve que haga tantas obras, pero si mi corazón es malvado? Por eso que ahí está ese texto, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque uno puede que no haya nacido de nuevo y solo es un adoctrinado o una adoctrinada, o que haya nacido de nuevo, pero está siendo cautivo totalmente por la carne y sus deseos y no está viviendo en el Espíritu. Por eso que estos mensajes, hermanos, nos ayudan a poder comprender qué es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada que hagas tantas obras o como Joab, Abisai o Asael, te esfuerces tanto en todas las cosas que tienes que hacer. Si no tienes amor, de nada te sirve. Si no hay amor, de nada sirve. Si Dios no edifica la casa, siempre repetimos, en vano trabajamos lo que edificamos, ¿verdad? Amén, se va entendiendo. Amén. Entonces vemos que David amaba a sus enemigos. Él amaba la justicia y se esforzaba en la justicia. Joab, Abisai y Asael, no. Ellos tenían por enemistad a sus mismos enemigos. Por eso que en el reino de Dios debemos dejar de lado las cosas que no son de Dios. Amén. No debemos actuar ya en la carne. Debemos ser ministros que realmente digan, Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Jesús tenía sus hermanos, amén, igual que habían nacido de María y de José, amén, porque no fue el único que nació. Fue el único que nació Jesús en el sentido, amén, sin que haya voluntad de carne de varón. Es decir, prestó María el vientre al Espíritu Santo de Dios y nació Jesús. De la misma manera, igual nosotros cuando somos hijos de Dios no interviene voluntad de hombre, sino que somos nacidos de Dios. Pero en la carne tuvieron varios hermanos, también tuvo varios hermanos Jesús, ¿ok? Y por eso Lucas 8:21 dice Jesús, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Por eso te dije, no en ningún momento comprométete sentimentalmente con algún familiar o con tu misma familia. ¿Quiénes son tus hermanos y tu madre? El que hace la voluntad de mi Padre. Amén. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi madre. En otras palabras estaba diciendo aquí Jesús. ¿Ok? Por eso que en el cielo no hay simpatías personales o familiares, ok. Entonces, los hijos de Sarbia eran duros, dijimos, desfavorables, eran como malas noticias para ellos. Y hay varios versículos aquí que igual te animo a que lo puedas leer, pero quiero concluir también con algunas actitudes que tuvieron también estos hijos de Sarbia, ok. Hay una parte en 2 Samuel, a ver, vayamos ahí, capítulo 16, 2 Samuel 16. Esta parte es la que es el desenlace de la frase. 2 Samuel 16, 5. 2 Samuel 16, 5.
Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Le decía David: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Es decir, ahí notamos que la actitud de Abisai no era la correcta de alguien que era hijo de Dios. Es decir, era alguien arriesgado quizá igual habían traicionado a David muchos, pero no era excusa para que Abisai pues actúe de esa manera, es decir, hacer justicia por su propia cuenta. Entonces ahí vemos que David se enoja y ahí hay un descontento, por eso que ahí le dice, ¿no? ¿Qué tengo yo con ustedes? Es decir, eso no es mi forma de resolver los problemas. Aquí yo no necesito que nadie me defienda, Dios es el que me defiende. En otras palabras, pudo haber dicho David, pero aquí está mencionando, David, no es la forma como debemos resolver los asuntos. No es la forma en la carne como debemos nosotros caminar, sino en la fe. Dice Enoc y Enoc y Noé, dice que fueron personas que caminaron con Dios. En los devocionales diarios estamos viéndolo esto, que es la fe, que a Dios se le agrada por la fe. La fe no es positivismo, dijimos, la fe es un don de Dios. El que es hijo de Dios tiene fe para creer en Cristo, amén, y anda conforme a la fe. No anda por vista, sino anda en fe, amén. Entonces es alguien que no resuelve los problemas en la carne como lo hacía antes, resolviendo mal por mal o esto y el otro, no, sino es alguien que resuelve las cosas en amor, por amor, con amor, amén. De esa manera es como debemos nosotros tenemos de esa manera el corazón del rey, amén. Ok, entonces muchas veces igual en nuestro celo podemos nosotros hacer tantas cosas por Dios, pero no estamos actuando de la misma manera. Por eso que ahí el Señor nos anima a que andemos en el fruto, actuemos en el fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Aunque ya lo hemos leído o lo hemos recitado, pero leámoslo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira, no lo has leído eso antes. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice ahí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, muera a sí mismo. Muere a esa carne que ya está crucificado. Cristo ya lo crucificó ahí en la cruz. Amén. Y por eso dice ahí, los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por eso que no vivamos como viven los que no tienen a Dios. Por eso dice claramente Efesios 4 y 5, si no me equivoco, y Efesios 2, que no andemos en esa mente entenebrecida, que no andemos en los deseos que teníamos antes, sino que ahora andemos en el Espíritu, agradando a Dios. Aquí es como que el Señor nos está animando a la verdadera forma de cómo le agradamos a Dios, que es viviendo, tomando en cuenta el fruto del Espíritu. Amén. Luego hay otra parte, ¿verdad?, en la palabra donde saca la espada, ¿verdad?, Pedro, para pelear y querer resolver de esa manera también ese conflicto, porque le estaban aprendiendo a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? El que espada mata, espada muere. No es lo correcto. Pon tu espada otra vez en la vaina. No actúes de esa manera, porque es la misma manera como David le dijo a los hijos de Sarbia: ¿qué armonía tienen? Es decir, no tienen mi corazón. En ese momento igual Pedro no tenía ese corazón del rey, de Jesús. Amén. De actuar solamente por
de forma carnal, se puede decir así, ¿ok? Entonces lo que quiere Dios es que tengamos ese fruto del Espíritu, un espíritu afable y apacible, amén. En 2 Samuel, quiero que lo leas esto en tu casa, 19, amén. Ahí vamos a ver cómo Simei, puedes ver también ahí cómo Simei reconoce haber pecado y se arrepiente y se humilla ante David. Pero es ahí donde Abisai le dijo, no tiene que morir esta persona, aquel que te maldijo esa vez, aquel que te tiró piedras. Y muchas veces actuamos de esa manera. Es decir, alguien ya te pidió perdón y sigues ofendido por lo que hizo esa persona contigo. O nos pasa, alguien te pidió perdón y tú sigues teniendo en tu corazón algo pero eso es lo que hizo, pero no debería haber hecho y esto y el otro. ¿Dónde está el corazón que debes tener de Cristo? Tener el corazón del Rey. Amén. Eso para que lo leas, porque no quiero pasarme como el anterior domingo, ¿ok? De la hora. Entonces, ya quiero que me acompañes a Colosenses 3. Vamos a ir resumiendo. Colosenses 3. Y aquí vamos en medio de esta lectura, quiero que comprendas todo lo que hemos visto de las actitudes de los hijos de Sarbia. Nosotros como iglesia debemos tener el mismo corazón del Señor. Dice la palabra que andemos como Él anduvo, actuar en el Espíritu, amén, en el fruto del Espíritu, porque el que no tiene el corazón del Rey siempre va a andar desorientado. Mira lo que dice Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, alguien engendrado por Dios, alguien que es generoso, alguien que Dios ha dicho que eres hijo de Dios. Estoy hablando de los significados de los hijos de Sarbia, y esto en el Espíritu, amén, diciendo que ahora ya vivimos como hijos de Dios y hemos resucitado con Cristo. ¿Qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues, ¿qué dice? Lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí como que hay un resumen de todo lo que hoy hemos podido ver. Amén. Ponte de pie, por favor. No te olvides, amado hermano. Amén. Dice ahí, todo lo que hagas de palabra o de hecho, todo hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos sea con el corazón correcto. Todo lo que hagamos, sea las obras que hagas. Dios no tampoco te dice que no hagas lo que debes hacer. Está bien que seas celoso, que seas esforzado, que seas valiente, que celes, que te compadezcas, que luches por las batallas y las guerras de Dios. Amén.
pero con el corazón correcto, teniendo amor, teniendo mansedumbre, ser benignos unos con otros, soportándose unos a otros. Si algo tienes contra tu hermano, de la misma manera que Cristo te perdonó, perdona también a tu hermano. Vístete de amor. ¿De qué sirve que Simei haya pedido perdón por lo que hizo contra David y Abisai nuevamente diga: Señor, pero tiene que morir, ¿te acuerdas lo que te hizo? Alguien que es resentido. Deja la ira, deja el enojo, deja todo aquello que te envenena. Y hay un pasaje aquí también que quizá en otra oportunidad lo vamos a ver por factor tiempo, que la misma manera, la palabra que se traduce, ¿qué tengo yo, hijos de Sarbia?, es la misma manera también cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, escandalizo es la palabra griega, es decir, un tropezadero, alguien que solamente está fijándose en las cosas terrenales y no en las celestiales. Por eso aquí Colosenses empezando dijo, ¿no? Dice: si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Pedro fue de alguna manera instrumento de Satanás en ese momento para decirle a Jesús: wow, tu vida vale mucho, Jesús, ¿cómo vas a ir a la cruz? Es la misma manera como también la carne te dice a ti, ¿no? Decir: oh, sí, valgo mucho para Dios, ¿cómo yo voy a hacer esto y el otro? Pero ese orgullo hay que quitar. Es decir, deja la carne, crucifica. Y dice: hemos crucificado ya la carne con sus pasiones y sus deseos, y vive en el Espíritu. Vive vistiéndote en amor, en mansedumbre. Amén. Esa actitud de Pedro es la misma actitud que tuvo Joab, Abisai y Asael también. Es la misma palabra. Amén. Por eso que es algo que quizá mucho podemos ver acá. Dice Hebreos 9:22, ¿verdad? Que no hay remisión de pecados. Dice: sin sangre no hay remisión de pecados. Que la gloria se escribe con sangre. Para que nosotros agrademos a Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso que debemos nosotros tener el corazón de Dios, el Espíritu de Dios. Amén. Porque el que conmigo no recoge, dijo Jesús, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. En otras palabras, lo dijo así el Señor. Amén. Que haya en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo, humildad, esa sensibilidad, amén, de caminar agradando a Dios, renunciando a nuestros deseos, nuestras pasiones, a los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Qué triste que hoy en día hay mucha vanagloria en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Hay mucha vanagloria. En vez de agradar a Dios, más se agrada a un cuerpo. Claro que somos templo del Espíritu Santo, pero cuidémonos de no ser vanagloriosos. Cuidémonos de esos deseos de los ojos, de los deseos de la carne. Haya mansedumbre en nuestras vidas. Y en síntesis, no es hacer obras para Dios, sino andar en sus caminos. Amén. Dios amado, gracias por ese tiempo y por tu palabra, Dios. De alguna manera, Señor, distinto, diferente, pero Señor, te pido, Dios, que tú puedas abrir nuestro entendimiento y podamos comprender, Dios, que tú no quieres, Señor, que hagamos tantas obras, Señor, pero si no es con la actitud correcta, teniendo tu corazón, Dios, teniendo tu corazón, Jesús, de nada sirve, Señor. Puede haber celo en nuestras vidas de tantas cosas, Señor. Puede haber, Señor, deseos de servirte, de esforzarnos en todo lo que hagamos, pero danos un corazón, Señor, que te ame, Señor. Un corazón que, Señor, mi Dios, sea conforme al tuyo. Que vivamos en el Espíritu, Dios. Ya no vivamos en la carne, en la ira, en el enojo, en todo aquello, Señor, mi Dios, que no te agrada, Señor. Ayúdanos a agradarte, Señor, porque queremos, Señor, cuando estemos ahí en tu presencia, Dios, ser hallados fieles a ti, Señor. Quita de nosotros, Señor, como decía el salmista, Señor, si hay perversidad en nuestro corazón, si somos muy duros, Señor, así como los hijos de Sarbia, Dios, cambia, Señor, nuestras vidas, Dios, porque queremos ser agradables a ti, tener tu corazón, tener tu espíritu. Ya lo tenemos, pero andar en ese espíritu, Dios, andar en pos, Dios, de lo que te agrada, en el espíritu, Señor, correcto,
teniendo tu corazón, Señor. Ayúdanos, te pedimos. Líbranos, Señor, de tener, Señor, actitudes como los hijos de Sarbia, Dios, que, Señor, pueden hacer tantas proezas, pero después terminan, Señor, con un corazón, mi Dios, vengativo, con un corazón dolido. ¿De qué sirve, Señor? Danos, Señor, cuida nuestro corazón. Por eso tu palabra dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Ese corazón, Señor, sea Dios para ti, Dios, que sea guardado para ti, porque no queremos, Señor mi Dios, hacer tantas cosas o tener tanta agenda o tantas actividades, Señor, si solamente lo hacemos por cumplir. Que, Señor, nuestro corazón sea conforme al tuyo, porque ya nos los has dado, Señor. Ahora, como David, Dios, tu iglesia, ahora, Señor, es conforme a tu corazón, porque ahora hace lo que tú, Señor, quieres que hagamos, Señor. Por eso ayúdanos a ser entendidos en este tema, en este mensaje, de que lo que te agrade, Señor, sea lo que está en tu palabra. Sea, Señor, conforme a tu espíritu, sea de acuerdo conforme al fruto del espíritu, y no, Señor, satisfaciendo nuestros deseos carnales, Señor, o lo que éramos antes en el viejo hombre, Dios. Ayúdanos, te pedimos, danos fuerza. Ayúdanos, mi Dios. Necesitamos de ti cada día, Señor. Pero necesitamos, como hoy oraban, Señor, que ya, Señor, mi Dios, avancemos y maduremos, Dios. No queremos cada día tropezar con lo mismo, Señor, sino ir avanzando, ir creciendo, Dios, porque queremos agradarte. Es el anhelo de nuestro corazón, agradarte. Y así como David quería agradarte en todo, Señor, es nuestro deseo, Dios, agradarte en todo, Señor. Quita de nosotros, Señor, si hay esos deseos, Señor, de la carne, Dios, ira, enojo, Señor, y tantas cosas, Padre, que corrompen, Señor, nuestra vida. Y ayúdanos, Padre, a vestirnos del hombre nuevo, Señor, que es conforme a ti, Dios, para que actuemos como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.